quieres no perder esta oportunidad de poder estar aquí con esta invitada especial. Bienvenidos todos. Yo soy Ana Esquivel de Familias en Conexión. Ya muchos de ustedes me conocen y los que están aquí por primera vez, pues también bienvenidos a esta comunidad. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, pero sobre todo, pues con el gusto hoy de tener a esta queridísima invitada, a Gabriela Ortiz Monasterio. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros desde el otro lado del mundo y con muchas horas de diferencia. Y bueno, pues con este tema también, pues muy interesante que les hemos estado anunciando, titulado Las raíces de la paz. ¿Cómo podemos ofrecer nosotros a nuestros niños, a nuestros jóvenes de hoy, pues un mundo más amable? Y bueno, pues Gaby, yo te conozco desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues siempre tiene algo muy interesante que aportar desde su experiencia, desde su sabiduría, desde su conciencia, y sobre todo pues siempre estando como muy pendiente de todo lo que sucede, aun cuando no vives en México, pues siempre estar como muy cercano de la gente y de lo que sucede y lo que vive nuestra gente en México. Pero fíjate que no solamente en México, o sea, obviamente pues cuando hablamos de la paz nos imaginamos como la paz en el mundo, que no haya guerras y que la gente pueda vivir tranquila. Sin embargo, no siempre nos estamos cuestionando de dónde viene esto, cuál es como la raíz, ¿no? Que hace que surja toda esta situación o esta ola de violencia que muchos de nuestros países latinoamericanos viven de manera general, que se vive de una manera mundial, pero que muy pocas veces vemos con lupa en dónde está realmente el inicio de todo esto. Así que bueno, Gaby, pues bienvenida y muchas gracias. Así que bueno, pues también te queremos escuchar a ti. ¿Cómo estás? Ay, Ana, pues qué gusto me da estar aquí contigo después de tantos intentos, media hora de intentos. Sí, una disculpa. Sí, pero bueno, así es la tecnología y al mismo tiempo es una maravilla porque nos está permitiendo ahora sí que la conexión que hace 30 años o 40 años no teníamos esta oportunidad Así es. y creo que es súper interesante todo esto, ¿no? Entonces, pues me da muchísimo gusto estar aquí, Ana. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Gaby, por estar tan dispuesta. Y bueno, antes de empezar también a transmitir, hablábamos de cuando uno, bueno, ni Gaby ni yo estamos viviendo en nuestro país, México. Sin embargo, como surge como esa necesidad también de mantenernos cerca y de seguir aportando también desde lejos a nuestro país, nuestro granito o granote de arena, ¿no? Pues para el bien también de nuestra querida gente y que, bueno, obviamente esto se pueda seguir regando también, como dices, gracias a la tecnología, poderlo pues regar todavía mucho más, ¿no? Y mucho más rápido y mucho más extenso que lo que se podía hace unos años. Así que, bueno, pues entramos de lleno con pues con este tema que tenemos el día de hoy. Para compartir, ¿no? Te he escuchado en otras ocasiones, Gaby, y bueno, pues me gusta tu forma de pensar y entonces me gustaría que nos compartieras cómo es, que hablábamos ahorita de no logramos siempre ver con lupa en dónde está la raíz para que podamos nosotros realmente vivir en paz y vivir en paz desde con nosotros mismos y nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo es realmente, viendo este tema que estamos poniendo hoy sobre la mesa, cómo es que podemos entonces ofrecer esto a nuestros niños con todo esto que se está viviendo hoy en día pues, en este mundo, ¿no? Ujú. Pues mira, yo tengo muchos años interesada en este tema, de entender qué es la violencia. Hace yo creo que unos 40 años, fue en 1978 exactamente, o sea que ya llovió un poquito.
Yo tenía 20 y tantos años, todavía ni me casaba ni nada, y cayó en mis manos un libro de un pensador de la India que se llamaba Jiddu Krishnamurti, que de hecho vivió aquí cerca en la zona de Santa Bárbara durante muchos años. Y él analizaba mucho cuestiones de conciencia y de cómo captamos realmente las cosas. Y él dijo en una ocasión, bueno, leí esto: todos somos responsables por todas las guerras que hay en este momento en el planeta. Y no importa si quedan a miles de kilómetros de distancia en la Patagonia o en donde quieras, y que aparentemente uno no tuviera nada que ver. Y yo me acuerdo que a mí me cimbró eso, porque yo captaba que había una verdad muy grande en eso, pero no entendía todavía el trasfondo. Hasta años después, cuando yo empecé a trabajar en mí misma y empecé a ver las cosas que a mí me dolían, las cosas en las que, sobre todo cuando yo empecé a tener hijos, porque cuando yo empecé a tener hijos, yo juraba que yo era la mujer más madura del universo y que yo ya había entendido toda mi historia, las cosas que me habían lastimado, todo el rollo. Pero a la hora que empecé a tener hijos y que empecé a darme cuenta de que mi paciencia era así, que verdaderamente había muchas cosas que me detonaban y que yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué me genera esto tanta angustia? Y eso fue lo que me llevó a empezar a trabajar en mí misma y a buscar ayuda. Ya en esa época apenas estaba empezando el internet, o sea, ni siquiera había mucho de dónde, no había como ahora que hay montones de personas, como es tu caso, por ejemplo, Ana, que están haciendo cosas para ayudar a crecer y buscando herramientas y compartiendo y constelaciones familiares y técnicas de liberación emocional, en fin, muchísimas cosas, pero en esa época no había casi nada al alcance. Y poco a poco yo fui por así que de donde pude, pero me empecé a dar cuenta que yo tenía que sanar el dolor que yo tenía de las cosas que a mí me habían lastimado, porque no hay familias perfectas. En todas las familias, pues a veces pasan cosas, ¿no? Y se van transmitiendo de una generación a otra, aunque queramos hacer lo mejor por nuestros hijos. Pero hay cosas que simplemente, y más en esa época, ¿quién te enseñaba a ser padres? Nadie. Era, pues, hacías como viste hacer y se acabó, ¿no? Pero a través de todo eso me empecé a dar cuenta de que si, por ejemplo, o sea, de que toda esa violencia que hay afuera en realidad está adentro, porque la violencia es como una respuesta al enojo o a la ira y al dolor que muchas veces tenemos adentro. Y la violencia es como una manera de dejar escapar todo ese enojo de maneras inadecuadas, porque en vez de resolverlo y de sacarlo y de trabajarlo, cuando yo reacciono de maneras violentas, y hay muchos tipos de violencia, en realidad lo que estoy haciendo es sacando todo ese dolor que no quiero sentir o no puedo sentir o no sé cómo sentir y menos cómo trabajarlo. Entonces, y la violencia puede tomar muchas formas. La violencia puede ser gritos, agresiones físicas, agresiones de todo tipo, violencia emocional, que esa es una parte muy especial. También puede ser de Y una muy manera común, física. además, mucho más. Todas son muy comunes, pero esa a veces no se considera violencia, pero sí lo Es, es también. Ujú. exactamente, no se considera violencia porque piensa uno que no. El caso es que hay muchas formas de reaccionar cuando yo tengo un dolor que no quiero sentir porque es tan fuerte que no lo O puedo que no lo sentir. he reconocido simplemente, y ahí está, ¿no? Es, Haciéndose notar cada vez que alguien presiona uno de tus botones que te hacen exacto, reaccionar y, exacto, y, y sale de una manera funcional todo esto que empieza a lastimar a otros también. exacto. Y entonces simplemente nuestros hijos van a sacar lo mejor y lo peor de nosotros, en el sentido que van a sacar toda nuestra luz, pero también la parte de nuestra sombra. Y no Ujú. podemos sanar si no vemos las dos partes. No puedo nada más pensar, me concentro nada más en lo bueno. No, tengo que ver mi sombra y hacerme amigo de mi sombra y hacer las paces con mi sombra y entender de dónde viene esa parte, a veces oscura, a veces muy Así negativa, a es. veces. ¿De Yo dónde hago, viene? yo hago como una analogía en cuanto a esta parte de la sombra, ¿no? Es como imaginar que tienes en tu casa
el cuarto de los tiliches o el lugar en el que guardas cajas y guardas recuerdos y guardas esas cosas que casi no usas y que normalmente te estorban en tu casa y les pones un lugar. Y ahí está, ¿no? Como una bodega en donde guardas todas esas cosas y está la luz apagada. Entonces se empieza a llenar de polvo, se empieza a llenar de arañas, o sea, si nunca lo limpias, si nunca sacas cosas, ahí se empieza a empolvar. Pero el que tú le cierres la puerta no quiere decir que deja de existir, ¿no? Entonces un día en tu casa limpiando dices, bueno, ok, pues voy a abrir, ¿no? El cuarto de los tiliches a ver qué hay. Entonces abrimos la puerta y me encuentro una pila de cajas en la entrada y no me permite ver qué es lo que hay atrás. Si yo prendiera toda la luz de esa bodega, me encontraría tremendo basurero que me asustaría y mejor le cierro la puerta y no lo quiero ver. Sin embargo, si empiezo como con una linterna, nada más a alumbrar lo que hay al frente, lo que le alcanza a dar la luz una vez que abro la puerta, y voy sacando caja por caja, entonces puedo ir, ¿no? Recordando lo que hay en esa caja, y a lo mejor son cosas que ya no sirven y las tiro, o son cosas que sí quiero guardar, son cosas que me traen algún recuerdo, etcétera. Entonces ocurre lo mismo. Esa bodega llena de cosas es todas nuestras memorias, todas nuestras experiencias desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia, etcétera, que vamos como guardando y que de pronto, como tú dices, dolieron tanto que las dejamos ahí, pero y ya no las queremos sentir y es como, ya no le voy a hacer caso a eso, ya, adiós. Pero el decirle adiós nada más así, no por eso va a desaparecer, es solamente guardarlo en la bodega oscura. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos hijos? Surge esa luz que va a empezar a iluminar ese cuarto oscuro. Por eso, esa luz que te vuelve a traer tu hijo empieza a alumbrar esa oscuridad, ¿no? Esa oscuridad que te pertenece, son tus cosas, son tus memorias que están ahí guardadas y hay que empezarlas a traer. Pero cuando no estamos conscientes de esto, es como si toda esa pila de cajas se te viniera encima, porque es como que el bebé te las está ahí, ¿no? Alumbrando, y el bebé y los hijos y van creciendo y ahí están, ¿no? Irreconocible todo lo que está ahí, porque no he querido abrir las cajas, pero ahí están. Claro, Entonces, claro. es ahí, por eso que a esto que dices, ¿no? Entonces, me Sí, gusta mucho. por eso es tan importante ver, porque nuestros hijos, creo que la razón principal por la que los hijos pueden traer esa sombra a la luz, pero de maneras furtivas, es porque a lo mejor esa forma maravillosamente natural de ser de los bebés, de los niños sobre todo, y más si les permitimos ser, a lo mejor pudieran recordarte una parte tuya que a lo mejor tuviste que esconder, que sacrificar o que fue muy lastimada y que la tuviste que mandar al fondo. Y muchas veces por eso un hijo con su naturalidad y esa maravillosa espontaneidad te puede recordar una parte que te duele tanto y que no quieres ver, que mejor silencias en tu hijo esa parte que no quieres ver maravillosa de ti porque la tuviste que sacrificar o que esconder de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos hijos? Que, por ejemplo, ¿y por qué hablo que la violencia no está allá afuera como si fuera algo que está separado de mí? No, la violencia está aquí adentro y inicia en las familias, porque ese es el origen de todo. Hasta el criminal más terrible de los narcos o del crimen organizado tuvo una infancia y fue en un momento un bebé maravilloso, un bebé lleno de potencial y que se enfrentó a unas circunstancias tan espeluznantes en su propio inicio que bloqueó todo eso que tenía y el rincón de los tiliches de ese que hablas, pues se convirtió en una cueva espeluznante en la cual ese enojo no resuelto se lo está embarrando a los que lo rodean de mil maneras. Y esa es ya la violencia extrema del que roba, del que mata, del que hace todo eso. Pero, por ejemplo, si yo empiezo en mi casa, mi hijo me detona algo y a lo mejor yo reacciono silenciándolo. Y silenciándolo puede ser simplemente reprimiéndolo o de una manera que puede ser incluso violenta y muy dolorosa. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Que si está siendo lastimado en su casa, pues que a lo mejor va a la escuela y se va a convertir en el bully del salón porque se va a desahogar
en los otros compañeros lo que no puede desahogar en su casa porque, pues ni modo que se enfrente a los adultotes en su vida que nada más lo ven con la mirada así y se calla el niño porque sabe que si no le va de la fregada, ¿no? Y Entonces, es que también es importante también darnos cuenta que lo que un niño vive en su casa, él lo vive creyendo que así es el mundo y exacto. que así está bien. Ujú. No tienen la capacidad todavía de darse cuenta y de comparar. Por eso cuando crecemos decimos, ay, no, pues mi familia no es tan perfecta como yo creía, ¿no? Ay, no, pues ya veo que en otros lugares existe esto. O, híjole, qué afortunado soy que en mi casa sí es así y allá afuera se viven unas realidades bien difíciles, ¿no? Entonces empezamos a comparar y darnos cuenta de que hay otras perspectivas y hay otras realidades. Pero cuando un niño está en casa, él se da cuenta de que lo que recibe en casa, eso es lo mejor, eso es lo real, eso es lo que merece y esa es la manera como el mundo lo recibe. Ujú. Entonces, un papá, por ejemplo, que le habla a su hijo o que lo golpea o lo anda ahí así como haciendo así, órale, defiéndete, defiéndete, porque te tienes que defender allá afuera, porque si cuando te golpeen, entonces tú tienes que golpear también y no te dejes, etcétera. Entonces, este niño ya está siendo emocionalmente eh, maltratado por papá y además físicamente, ¿no? Entonces, cuando va allá afuera, ¿qué es lo que hace? Esto es lo que está bien, hay que defenderse. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no soy suficientemente fuerte para defenderme de mi papá que me está agrediendo, pero sí soy lo suficientemente fuerte para tomar ese papel, porque mi papá está bien, ¿no? O sea, dentro de la mente del niño, lo que hace mi papá está bien y yo quiero ser como mi papá. Entonces, ¿qué hago? Voy e imito el mismo comportamiento allá afuera, en Ujú. donde están otros más pequeños, más débiles, así como yo me siento frente a mi papá, y entonces puedo ahora sí como retomar como ese poder que me está haciendo falta, ¿no? Como yo Exacto. niño. Entonces, es así como empieza a surgir la violencia desde la familia, ¿no? La manera como nos hablamos, cómo nos Ujú. comunicamos, también muy importante, este, cómo nos estamos nosotros comunicando con nuestros hijos, ¿no? Y sabes Pues desde también casa. por qué es muy importante esto y por qué suceden estas cosas, porque para un niño, especialmente cuando sufre agresiones y más si son agresiones muy grandes, un niño lo que necesita es ser amado y ser reconocido porque el niño aprende a verse a sí mismo viéndose en el espejo que le reflejan los adultos que hay en su vida. Y si Así recibe es. mucha agresión, normalmente lo que hace el niño es echarse la culpa. Es que sí, yo me porté mal. Y más si te lo recalcan. Y dice, es que tú eres un estúpido y quién sabe qué, vámonos, ¿no? O cosas así. Entonces, el niño eh, se empieza a echar la culpa de lo que sucede. Si es que yo fui malo, es que yo lo merezco, es que yo esto. ¿Por qué? Porque para el niño es un dolor tan grande el pensar que la persona que más debería amarme a lo mejor es la que más me está lastimando, que se bloquea echándose la culpa. Pero Claro, esa claro. culpa está llena de enojo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que puede empezar a desahogarse a lo mejor en la escuela con eso, pero a lo mejor cuando crezca se va a desahogar. Si es un jefe, a lo mejor va a ser un hijo de la fregada con sus empleados y los va a Claro, maltratar porque tiene poder sobre ellos. Y así cualquier es. situación de poder en un trabajo se puede prestar, por eso hay tanto abuso en los trabajos, porque es donde uno siente que tiene el poder de hacer algo, ¿no? Y Pasar a exacto, otro. pero porque uno no está haciendo, como el otro día que comenté en esta entrevista que me hicieron de que platicando con un amigo maravilloso que era un psicólogo que vivía en Morelia, de la Marina, que él vivía, estuvo mucho tiempo viviendo en Mazatlán, y ahí le tocó un día que le mandaron a un estibador que había matado a su capataz en un arranque de ira. Y se lo llevaron a hablar con él y entonces él empezó a preguntar de su vida, de su infancia, de todo esto. Y este hombre empezó a contar que cuando él era niño,
pues el papá creo que los abandonó y nunca volvió a saber de él. Luego la mamá creo que se rejuntó con alguien y un tipo que maltrataba a la mamá, a todo mundo de una manera pavorosa. Y fue tal el maltrato que llegó un momento en que él simplemente se largó de su casa, pero con un enojo que dijo, un día voy a regresar a vengarme. Y pues pasaron muchos años, como 10, como 15 años, algo así, regresa a su casa y el padrastro ya no estaba, no sé si se había muerto, se había ido, el caso es que ya no estaba accesible a su disposición para confrontarlo. Y en ese momento que él le contó esto al psicólogo, de repente dijo, ¡qué bruto soy! Si yo al que quería matar era mi padrastro. ¿Y qué pasó? Que ese capataz, que era muy abusivo, pues con el abuso le recordó inconscientemente a ese padrastro y en un arranque de ira se fue y desahogó todo ese enojo que tenía, se lo desahogó hasta matarlo en esta persona. Y lo malo es que ya lo había matado. O sea, ¿qué hacías? Ya había tomado una vida humana, pero ¿a qué grado puede llegar el tener un dolor no resuelto en ese nivel? Porque luego hay gente que dice, no, es que el pasado ya pasó. No necesito fijar, ya lo olvido. No, porque Ahí si te queda no lo parado. solucionamos, exacto, el pasado va a vivir tu presente y va a estar Exacto. agazapado en las sombras y va a estar acechando el momento en el que a lo mejor saltas porque se cayó un vaso de agua y después dices, ay, pero ¿por qué salté? No era más que un vaso de agua. No, es que ese vaso de agua y la situación en la que se dio te recuerda inconscientemente a algo que no has resuelto y que como no lo tienes en la conciencia vas a reaccionar como si fuera el acabose, un vaso de agua. Y también es una clave que nos puede servir para identificar cuando hay algo del pasado que está interfiriendo en ese momento, porque a lo mejor puede pasar algo con tu hijo que algo pasó, hizo alguna cosa que tienes que poner un límite, pero es una cosa real. Y la resuelves y pones un límite y tan. Pero cuando es algo que te está detonando algo muy viejo, la forma en la que lo puedes reconocer es porque reaccionas de una manera exagerada, totalmente exagerada, ya sea con un enojo tremendo o con una tristeza que te sumes en una depresión espantosa. Entonces, Así por es. eso es tan importante ver esa parte Claro. y cómo podemos colaborar en vez de pensar que la violencia está allá afuera y son nada más los criminales del crimen organizado y los narcos. No, a lo mejor yo he sido parte de la cadenita porque yo he lastimado a otras personas y esas personas están lastimando a otras como una cadena y esta cadena puede llegar hasta convertirse en una guerra. Esa es la Claro. forma más extrema ya de la manifestación de la violencia, ¿no? Y hemos titulado esta conversación como las raíces de la paz. ¿Por qué? Porque digamos que estamos hablando ahorita como de temas de violencia como muy extremos, reales, que existen mucho más de lo que estamos dispuestos muchas veces a aceptar y admitir, pero existen en nuestro día a día, existen desafortunadamente en gente muy cercana a nosotros. Sin embargo, eh, existen situaciones todavía mucho más sutiles en las que puede estar implicada la violencia y que se puede transformar en paz cuando yo vuelvo a estar en paz. Poniendo un ejemplo, por ejemplo, desde la manera como nace un bebé, cómo es recibido al nacer, ¿sí? Existen maneras muy suaves y muy amorosas, respetuosas para recibir a un bebé desde un ambiente de calidez, de estar cerca de cerca de su mamá, de su papá, de llegar a mamá. Y existen otras maneras un poco, pues digamos, agresivas en cuanto a que no se tome en cuenta como personaje principal, como un protagonista de su propio nacimiento al bebé y a la mamá, por supuesto, que es quien le da a luz. Y entonces surgen una serie de intervenciones que interfieren en este apego inmediato del bebé
con su madre, que es la primera persona quien le da la bienvenida al mundo, es la manera como es recibido en el mundo. Y así sucesivamente. ¿Y qué ocurre después con una mamá que haya sido como haya sido el nacimiento de sus hijos, pero que de pronto se empiezan a detonar situaciones que también les son como en esa vulnerabilidad en la que se está moviendo, les son como muy sensibles y entonces reacciona hacia el berrinche del niño con la nalgada, con el grito, con el castigo, con la amenaza, con el pellizco, con el no vas, si no comes no tienes postre, en el no te puedes mover, el bájate de ahí, el no sé cuánto, el hueles feo, es una serie de frases y de cosas que estamos utilizando, que la gente utiliza de una manera tan normal para hablarles a los niños, que de pronto no sé si todo el mundo se ha dado cuenta de que también los niños son seres humanos y que así como tú sientes cuando te hablan, también los niños lo sienten. Es que te va a tomar la medida, es que él no puede tomar sus propias decisiones, es que él no sabe, es que él no puede. Y si no es hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo sí? Entonces, ¿cómo me puedo detener ante esto? Sí. Ir nuevamente hacia mí. Y fíjate que en este sentido yo creo que es bien importante, o sea, son muchas cosas lo que va uno aprendiendo. Uno, tener una educación para ser padres y en ese sentido, ¿qué padre labor estás haciendo, Ana? Porque muchas veces hacemos las cosas y metemos la pata, no porque queramos hacerlo, sino porque no sabes cómo. Por eso la primera herramienta es la información. La segunda es entender qué necesita un bebé para crecer sanamente. Y creo lo que yo veo ahorita que pusiste como ejemplo de cuando nace el bebé. Un bebé al principio es un ser completamente dependiente de nosotros. O sea, a un bebé, si no le das de comer, pues se muere. Y tienes que cambiarlo porque si se moja, si tiene frío, o sea, depende completamente de los adultos que lo cuidan. En la medida en la que tú satisfagas sus necesidades, por ejemplo, y que él cómo te las va a expresar, pues llorando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, bueno, tiene hambre, que le das de comer, checas que está bien, checas que no está mojado, checas todas esas cosas y además lo abrazas mucho y le das esa cercanía que el bebé necesita porque ese es el otro alimento, es el alimento del alma, porque una cosa es el comer y beber y la otra cosa es el alimento emocional, ¿no? Entonces, si tú a un bebé le vas dando lo que necesita en cada etapa de su vida, ese bebé empieza a independizar, porque llega un momento en que ya no necesita, ya puede empezar a comer solo y de hecho puede comer otras cosas, ya no necesitas amamantarlo porque ya pasó a otra etapa, ya puede incluso agarrar sus alimentos y empezar a independizarse y así va creciendo. ¿Por qué? Porque tiene la confianza que le da el haber tenido padres que estaban pendientes de sus necesidades de ese momento que él te necesitaba para resolverlas. Y entonces pasa a la siguiente etapa y ya puede comer solo. No necesita estarle dando de comer en la boca porque él solito va aprendiendo y se va independizando y así va creciendo. Y hay una serie de necesidades emocionales que también necesita ir satisfaciendo. En esa etapa en la que pasa de la, o sea que de la dependencia total a que ya empieza a poderse mover, a gatear, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es todo lo chupa porque es su primera manera de explorar el mundo y empieza a explorar el mundo de una manera muy natural. Toda la curiosidad del mundo se va a ir detrás de la cucarachita, la arañita, la esta, la otra, todo quiere saber, todo explora. Y claro que uno necesita cuidarlo, pues no vas a permitir que se trepe a la estufa y se queme o haga cosas así, ¿no? Pero sí es importante permitir esa exploración del mundo, de permitirle ser, permitirle Claro. Y si no la desarrollar permito, esa curiosidad, ¿no? si no la permito, es como vuelvo a mí. ¿Qué Uh-huh. me está pasando a mí que no Exacto. permito, que me pone tan mal cuando mi hijo se ensucia, cuando vaya a agarrar tal cosa, cuando se me sale de control? ¿Qué me sucede a mí? Yo creo que
en conclusión, o sea, con todas estas vías de, eh, todas estas vías que estamos hablando sobre la violencia, ¿no? Que inicia en la familia, y por eso hablamos que también la paz inicia en la familia. En conclusión, todo me trae a mí. O sea, todas las situaciones que vamos, ahorita, de todo lo que hemos estado hablando, que además es un tema súper extenso y nos podríamos quedar aquí 5 o 10 horas hablando del tema, porque la verdad es que podemos seguir hablando, yo creo que muchísimo, pero como en resumiendo como un poco, ¿no? Todo esto, porque finalmente hablamos, ¿no? De cómo inicia la vida de un niño y cómo es recibido por el mundo, es la manera como yo también creo yo que me tengo que conectar con el mundo, ¿no? O dirigir al mundo. Entonces, si el mundo me recibe de una manera agresiva, pues agresivo soy, porque eso es lo que yo aprendí. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, como resumiendo como todo esto, ¿cómo podemos hacer una raíz más sana, más amable en nuestras familias? Si ya hubo violencia, si ya me di cuenta de que emocionalmente no soy la mejor persona ni conmigo ni con mis hijos, si ya me di cuenta de que yo allá afuera nada más ando peleándome con todo el mundo, si ya me di cuenta de que yo no quiero como por ahí tocar nada de mis heridas porque me ponen ansioso o lo que sea, ¿cómo podemos, cómo nos sugieres tú que podemos como empezar a hacer o a vivir como un mundo más amable para ofrecerlo a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Pues mira, yo pienso que hay 2 vías aquí que son importantísimas. La primera es trabajar en nosotros, trabajar en mí mismo, trabajar en lo que me duele, trabajar con esa sombra, que es parte de mí. Y no es para sentirme, ay, que soy lo peor de lo peor. No, es para entender todo eso como se hace en las constelaciones familiares, por ejemplo, de que yo soy el resultado de toda una herencia y de toda una manera de ver al mundo, pero que yo puedo empezar a verme de una manera diferente, puedo empezar a trabajar en esas cosas que me duelen para que mi respuesta hacia el mundo y sobre todo con mis seres queridos sea más constructiva. Y la otra parte es entender qué es lo que necesita un niño para desarrollarse sanamente en cada etapa. Cómo entender que, pues claro, al principio necesita que yo lo cuide 100%, cómo ir dejando que se vaya independizando y estimulándolo para que sea creativo, permitiendo esa curiosidad natural, que es de donde sale la creatividad y la capacidad de resolver situaciones, viene de esa curiosidad ante el mundo. Y si yo la bloqueo, el chavito no va a aprender a resolver problemas porque nunca se lo permití, ¿no? Entonces son esas 2 cosas, entender el trabajo interior, porque de ahí surge todo, y luego entender qué es lo que van necesitando los niños para crecer, y que yo me pueda relacionar con el mundo de una manera diferente y ayudar a criar hijos sanos o más sanos que se van a relacionar con el mundo de una manera también diferente, porque entre más gente emocionalmente sana haya en el mundo, más vamos a ver un mundo de paz. La gente que genera hasta las guerras y todo, estás hablando ya de personas que fueron tan extremadamente maltratadas que por eso generan guerras. Pero las guerras las podemos tener en nuestra propia casa, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos ese mundo de paz? Trabajando en nosotros mismos y ahora sí que hay muchas herramientas. Puedes, como aquí que Ana, tú que estás ayudándoles a ser mejores padres, puedes a lo mejor tomar cosas de constelaciones familiares para conocerte más, las técnicas del FT, el tapping famoso, que es una maravilla para bajar la tensión nerviosa. En fin, hay muchísimas herramientas hoy en día. Muchas terapias de sanación, terapias psicológicas. Yo creo que lo importante es que cada quien vaya encontrando lo que sí le sirve. Y creo que aquí vale la pena que mencionar que a veces no podemos solos.
a veces necesitamos que alguien más nos ayude a vernos a nosotros mismos, que seamos también como valientes en atrevernos, ir un pasito más allá, como les decía, ese cuarto de tiliches o bodega de cosas ahí guardadas, ¿no? Que es nuestra sombra, todas esas memorias, no se van a salir de una sola vez. Es poco a poco, es una cajita a la vez, vas abriendo, vas descubriendo, la sacudes, la limpias y decides si la guardas o ya la desechas y ya no te sirve, o te quedas con el aprendizaje o lo que sea. Y luego vuelves por otra. Y esto que Gaby que tú nos estás recomendando, Gaby, es justamente también el trabajo que hacemos en Familias en Conexión, y me encanta además escuchar y ver que cada vez somos más los que estamos trabajando en pro de una infancia más sana, de una juventud más sana, porque esta generación de padres que somos nosotros, nos está tocando también, ¿no? Empezar no nada más a aprender a cómo funcionan los niños o cómo piensan, sino también a ir hacia adentro, es empezar a despertar, a darnos cuenta que los problemas no son de aquí para afuera, sino que yo también estoy dentro. ¿Y yo qué puedo hacer si yo voy hacia adentro y trabajo mi parte? Entonces es algo que se va haciendo como a la par, ¿no? Mi trabajo hacia adentro y al mismo tiempo voy liberando espacio dentro de mí para aprender también a cómo me puedo comunicar, cómo se comunican los niños, ¿no? Con su comportamiento, con su manera de hablar, con las maneras que tienen, con su juego, con sus conversaciones, con sus necesidades, etcétera, es la manera como ellos nos están transmitiendo lo que necesitan y que muchas veces no escuchamos porque no tenemos espacio dentro. Así que necesitamos empezar a liberar para que pueda entrar lo nuevo, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionabas lo de las cajas de tiliches, el trabajo interior también es un poco como una cebolla, que tienes que ir pelando la capa exterior porque las defensas que tenemos para no sentir están ahí por una razón. Entonces, tú no puedes irte directo a la mitad de la cebolla y hacerla pedazos. No, tienes que ir pelando las capas. Exacto, exactamente, pero cosas peores, porque tienes que ir lentamente, con mucha gentileza, con mucho amor, con mucha compasión, ir pelando esas capas para ir encontrando, para pelar la siguiente cuando estás listo. Nuestro cuerpo es muy, muy sabio y nos va diciendo cuando estamos listos para irnos sobre la siguiente capa. Sí. Y no necesitamos esperar a que se nos quite el miedo para hacerlo. Exacto. Bueno, pues el Todo el miedo ahí está. temor, Sí. claro, con todo de miedo, y eso es a lo que le llamamos valentía, es voy, ¿no? Y me echo un clavadito, o le quito la primera capita y la reviso, o saco la primera cajita y reviso, ¿no? El chiste es empezar a ir hacia adentro. ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo hace berrinche? ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo no quiere comer? ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo tuvo un mal comportamiento en la escuela? ¿Qué me pasa a mí? Etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cómo reacciono yo ante los eventos? No puedo ir por la vida tratando de cambiar la vida de todos. La única vida que yo puedo cambiar es la mía. Y entonces es así como nosotros podemos ahora sí tener raíces más sanas para ofrecer un ambiente de paz en nuestras familias y un ambiente de conexión entre nuestras familias, que nuestros niños se sientan más, más contenidos, más acompañados por sus progenitores principalmente, que son papá y mamá, por sus abuelos, porque también muchos abuelos están tan presentes en la vida de los nietos que también influyen de una manera muy importante. Los maestros, o sea, así como mencionabas, todos somos responsables de las guerras y de la violencia que hay en el mundo, también todos somos responsables de la formación de los niños, sean tuyos o no sean tuyos, tengas hijos o no tengas hijos, somos todos, todos, porque los niños y los jóvenes están atentos con todas sus antenas bien, bien, bien paradas y bien conectadas, observando todo su mundo. ¿Qué mundo queremos hoy, no en el mañana? Hoy ofrecerles a nuestros niños para que vivan una infancia más sana, más feliz y más libre también. Por eso también todo lo que está pasando en México, también tenemos una parte de responsabilidad
Y la manera en la que podemos ayudar es, como dices, trabajar hacia adentro y ver de qué manera podemos ir compartiendo este conocimiento, estas cosas que vamos descubriendo con los demás y sobre todo en el nivel, por ejemplo, pensando en México, de qué manera podemos construir y podemos generar una esperanza en vez de pensar que nada se puede y nada tiene remedio y que todo lo, por ejemplo, a Y nivel que de todo lo tiene la culpa el gobierno. él tiene culpa de todo o no va a servir, no va a servir. Si yo le estoy metiendo, tratando de sabotear, en vez de decir, ¿qué puedo hacer para que esta oportunidad de hacer un cambio se dé? Porque a todos nos conviene que a México le vaya bien, Por a todos nos supuesto. conviene y que tengamos un ambiente en el que pueda haber todavía más paz en los hogares porque estamos ayudando a que lo de afuera y lo de adentro esté bien. Así es. Gaby, pues muchísimas gracias por esta linda conversación tan interesante, de verdad. Bueno, es la primera vez que tú y yo estamos aquí grabando una entrevista, pero hemos tenido muchas conversaciones antes también muy interesantes. Ojalá que esta sea la primera de muchas. Sí. Así que, bueno, pues bienvenida tú también a esta comunidad de familias en conexión, que desde allá, desde donde tú estás, puedas también seguir transmitiendo tu mensaje, que llegue a muchas personas, y muchas gracias por tu contribución para familias en conexión y para pues todas las personas que nos escuchan hoy y nos escucharán en el futuro. Y bueno, pues por supuesto que siempre se vale compartir, ¿no? Aunque esta entrevista haya quedado un poco larga, la verdad es que todo ha valido la pena. Ha valido la pena el tiempo, las fallas técnicas del principio también, y también sobre todo la contribución que estamos haciendo para tantas personas que seguramente estamos dejando un despertar y pues una toma de conciencia, un pasito más allá. Así que bueno, pues siempre sigamos compartiendo. Así que muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Un Ay, abrazo. pues gracias, Ana, te lo agradezco mucho. Ya sabes que siempre he tenido una conexión especial con ustedes, porque además tu mamá fue una persona muy importante en mi despertar y en mi crecimiento. Entonces, Una gran maestra también pues de sí, mucho. sí, 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 Así que es una sí, manera de seguir contribuyendo y de seguir exactamente, haciendo crecer exactamente, esto, ¿no? sí, sí. Así que, pues muchísimas gracias, Gaby. Te Ay, mando un pues abrazo y pues nos vemos muy pronto. claro, nos vemos. Que estés bien. Bye. Igualmente.